Saludos, saludos cordiales, saludos para todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Mi nombre es Carlos Céspedes, soy director ejecutivo de ACADEPEC, ACADEPEC Internacional. Continuando con el ciclo de entrevistas sobre el tema de la psicología jurídica y forense, recordar a quienes nos siguen también a través de las redes, pues que estamos ya en puertas de inicio del Congreso Internacional de Psicología Jurídica y Forense. En ese sentido, pues me honra en presentar a quien me acompaña en este momento, que es la doctora Verónica Claudia Alfaro Murillo. Ella es psicóloga, tiene maestría en ciencias de investigación forense, que lo hizo en España, es perito y consultor técnico en psicología forense, tiene estudios de posgrado y educación superior basado en competencias en violencia sexual, intrafamiliar, psicopatía, evaluación de riesgos y autopsia psicológica. Es docente de posgrado en la universidad, en la UMSA, que es la Universidad Mayor de San Andrés, también en la Universidad Gabriel René Moreno y en la Universidad Policial Mariscal Antonio José de Sucre, en Sucre. Pues es nada menos que presidenta del Colegio de Psicólogos de Bolivia y además es secretaria de Asuntos Académicos de la Sociedad Boliviana de Ciencias Forenses. Un gusto de tenerla, es un honor para mí, la verdad, para nosotros tenerla en esta oportunidad. Doctora, ¿cómo le va? Gusto de saludarla. Bienvenida. Buenas tardes, bueno, el gusto es mío, agradecida de que me tomen en cuenta, digamos, para estas actividades académicas de alto nivel. Yo feliz de participar y difundir la psicología forense, la psicología jurídica, que ese es mi campo de acción, ¿no? Desde hace bastante tiempo. Así es. En esta oportunidad, doctor, vamos a hablar del tema. Toda la entrevista en realidad básicamente se va a basar en el tema de lo que es la metapericia. Y vamos a empezar haciéndole la primera pregunta, doctora. ¿Qué es la metapericia y cuál es la importancia en la psicología forense? Bueno, tenemos que partir tal vez desde qué es una pericia, ¿no? Un peritaje psicológico es un documento técnico y también legal que sirve como una herramienta para los jueces, abogados, para probar o justificar algo en relación a un hecho de un proceso judicial, ¿no? Entonces supone que ahí ha habido una evaluación psicológica a personas que estén implicadas en el asunto, ¿no? Entonces, este documento es presentado a estas instancias judiciales para una toma de decisión. Pero también la ley prevé que se pueda hacer algunas observaciones al respecto. Y es ahí donde interviene otro perito que realiza la metapericia. La metapericia es un proceso de investigación también, pero sin embargo donde no le hacemos la investigación a las personas específicamente que han estado como parte de la pericia, sino más bien esta investigación que tiene que ser primero de forma sistemática, objetiva, exhaustiva, de los estudios empíricos que se han realizado en un determinado problema psicológico, social, ¿no? Yo me voy a basar mucho en lo psicológico, pero sí que puede verse en otras pericias también que se pueden hacer las metapericias, ¿no? Como ser informes médicos, educativos, o criminológicos, criminalísticos, ¿no? Entonces puede enfocarse a diferentes áreas. Entonces, dicho proceso de la revisión de esta investigación es someter a cuestionar específicamente las normas de rigor científico que se hayan podido vulnerar en el primer proceso de evaluación psicológica y que se haya emitido un dictamen. Entonces, es como que la metapericia nos serviría en determinado momento como para reforzar si es que está realizado de una buena manera la pericia anterior o para poner en evidencia todas las fallas porque estamos ante
un jurado que es legalista, que no tiene conocimientos en psicología, en el caso de las metapericias en psicología, entonces muchas veces se basan en el dictamen y dicen, bueno, aquí el dictamen dice tal cosa y como si fuera la última palabra, pero no saben si se ha realizado de una manera eh, técnica, científica, si se ha cumplido con el rigor científico que nos exige las evaluaciones en psicología, ¿no? Entonces, es importantísimo el tema de contar con esta metapericia para tener, sí, la posibilidad de que las sentencias que se tiene especialmente en el tema eh, civil, penal y además familiar, puedan tener esa garantía de que la evaluación está realizada con todos los procedimientos que nos exigen nuestras propias normas, ¿no? Y basadas en la ética y el conocimiento de algunas técnicas, de algunos procedimientos, de algunas guías, que estén también enmarcadas en nuestra realidad y estén enmarcadas también en los fundamentos recientes, ¿no? No vamos a tomar teorías antiguas, sino tenemos que tomar investigaciones máximo desde hace unos 5 años, ¿no? Y doctora, ¿cuáles serían los principales objetivos de la metapericia? Justamente es poner en evidencia algunas fallas que se hayan tenido. Estas fallas pueden ser de tipo, o sea, no es cuestionar a la persona peritada, no es cuestionar al perito, ¿no? No vamos a juzgarlo, sino que la metapericia tiene por objeto, digamos, basarse en este informe y ver específicamente qué se ha peritado, con qué método se ha peritado y cuáles fueron las conclusiones de este procedimiento. Entonces, para eso tenemos que analizar, sí, el análisis de los objetivos periciales, ¿no? O sea, nuestros objetivos es analizar las pericias, ¿no? Entonces, las pericias tienen unos objetivos periciales, tienen un análisis metodológico, tienen un análisis de resultados y por último tienen un análisis de conclusiones. Entonces, todo este análisis nos va a dar la posibilidad de que nosotros podamos eh, ofrecer a los administradores de justicia la posibilidad, como le digo, de que descarten o por lo menos que tengan dudas en lo que se ha realizado anteriormente o que realmente se haya cumplido con todo y bueno, les sirva como elemento, como una prueba objetiva, como para eh, eh, dictar sus sentencias acorde con esto. ¿Y cuáles serían las habilidades y competencias necesarias, doctora, para realizar estas pericias? Bueno, primero es la formación, ¿no? No puede hacer una metapericia de un dictamen que haya realizado una persona que tenga estudios en maestría y que esta persona que vaya a hacer la metapericia sea simplemente con un diplomado, por ejemplo, ¿no? Entonces, primero que tiene que tener la misma o superior formación en el área forense. Después tiene que tener, sí, las competencias y las habilidades específicas que nos rigen cada uno de los test y procedimientos que nosotros tenemos en la evaluación psicológica, ¿no? Eh, Usted ha leído, por ejemplo, en mi currículum que tengo formación en evaluación de riesgo. Y sí, o sea, otra persona que no tenga evaluación en riesgo, que me venga a cuestionar, bueno, hay una descompensación, se puede decir, o un desnivel, desequilibrio en cuanto a manifestar ciertas competencias y decir, estoy cuestionando esto por esta falta de, de, de formación en esta área, ¿no? Entonces tengo que tener la formación en todas las
en todo lo que implica esto. Ahora sí, tengo que tener, para mí el tema de estar inscrito en el Colegio de Psicólogos de cualquier departamental también es un tema ético que tiene que estar como fundamento porque es la única institución en la que cualquier persona puede quejarse de nosotros, ¿no? Y haber cumplido también todos los parámetros que rigen nuestras normas. También tenemos que hacer un juramento de ley para poder actuar sobre esto, ¿no? Y al momento de estar haciendo el juramento de ley, nos constituimos en funcionarios públicos, que estamos también bajo algunas normativas que se tiene a nivel de pericias, ¿no? Tenemos el reglamento de peritos e intérpretes, donde sí son bastante rígidos en la forma de intervenir, en la forma de presentar también nuestros dictámenes. Entonces, sí es algo que también muchas veces se obvia, decir, no, no quiero pertenecer al colegio, ¿por qué? Porque digamos, no creo, el otro día me han dicho, ¿no? No creo en el colegio y no es una cosa de fe, sino es una cosa de formación, de ética y de responsabilidad a la gente que estamos evaluando. Específicamente, yo diría también las personas que trabajan en instituciones delegadas por el Estado, como ser el IDIF, el IDCUB, sí tendrían que tener también la posibilidad de estar en el colegio y que el colegio pueda avalar también la formación que se tiene, porque a veces sí tengo una formación, soy perito, pero ¿quién va a avalar todos los certificados y si estos certificados están realizados por instituciones legalmente establecidas, por instituciones que muchas veces tengan carácter formativo, educacional, académico, como ser las universidades, que sí son las que nos dan mayor peso a la hora de presentar nuestra idoneidad, ¿no? Entonces, tener idoneidad, conocimientos, formación en el área y sobre todo ética en la evaluación de este tipo de documentos, ¿no? Así es, doctora, tiene toda la razón. Continuando, oiga, ¿y cuáles serían las principales fuentes de información que un metaperito utiliza para llevar a cabo su función, su trabajo? Bueno, tenemos diferentes fuentes de información. Cuando nosotros estamos haciendo el análisis, por ejemplo, metodológico, entonces tenemos que referirnos a diferentes teorías. Cuando las teorías no son consideradas científicas, muchas veces tenemos en psicología bastantes pseudociencias, entonces que sí a la hora de, por ejemplo, a la hora de hacer alguna terapia en el ámbito clínico puede surtir efecto, ¿no? No estoy diciendo que no, pero no están todavía certificadas como válidas a nivel científico. Entonces, cuando nosotros estamos exponiendo un dictamen al ámbito judicial, le estamos diciendo que estamos haciendo ciencia y que nuestras pruebas son objetivas. Entonces, nuestra fuente de información teórica es bastante nutrida y va a depender de la corriente psicológica que nosotros manejemos. Y esto sí va a tener la, la, la posibilidad de descartar o de acreditar alguna corriente que se esté llevando a cabo. Esto en la parte metodológica y de información teórica, ¿no? Ahora también nosotros tenemos acceso a diferente tipo de información, por ejemplo, al DSM, en este caso 5 o al CIE 11, que son guías de diagnóstico que se utilizan primero por la Organización Mundial de la Salud, el CIE 11, y el otro que es el DSM-5, en este caso versión 5, que es un manual de criterios para el diagnóstico psiquiátrico, ¿no? Que también lo utilizamos en el ámbito forense. Son dos fuentes de información bastante fiables y que también nos sirven como para dar un argumento más certero de acuerdo también a los diagnósticos y los test que utilizamos. Ahora, en base a test tenemos una serie de instrumentos, pero generalmente nos tenemos que basar en aquellos que tienen, sí, credibilidad, han tenido, digamos, una validación rigurosa y esto no los pueden
facilitar algunas instituciones, ¿no? No sé si ahora puedo dar, por ejemplo, es la editorial TEA, que es de España y que, bueno, tiene sí sus sucursales en Latinoamérica, lastimosamente en Bolivia no. Después la editorial Pearson, que también nos facilita algunos instrumentos ya desde el ámbito netamente americano y que también tiene bastante peso en cuanto a sus instrumentos, son de bastante valía, ¿no? Tenemos otros instrumentos que también son importantes, pero que a la hora de poder hacer la investigación en cuanto a las metapericias, sí nos resulta primordial tener las fuentes básicas, que utilicemos lo último que se pueda decir en test. Entonces, como fuentes de primera información son las nuevas teorías en cuanto a psicología, teorías que estén adaptadas a nuestro medio y también los test que son lo que vamos a cuestionar, ¿no? Que si ha sido calificado de una buena manera, este instrumento ha sido tomado para la persona ideal. Por ejemplo, hay instrumentos de ansiedad que puedo tomarlos, ansiedad para niños, ansiedad para adultos y ansiedad para adultos mayores. ¿No? Entonces me diferencia el tema de la aplicación, de la corrección y justamente de los resultados que nosotros podemos otorgar a las instancias llamadas por ley para determinar una sentencia específica en cualquier caso, ¿no? Entonces, nuestra fuente de información, si es esa, en las metapericias netamente tienen que concentrarse en las fuentes fidedignas que nosotros podamos corroborar que se hayan tomado en cuenta. Estamos con la doctora Verónica Alfaro, presidenta del Colegio de Psicólogos de Bolivia. Doctora, ¿cuál sería el papel de la metapericia en el contexto de la toma de decisiones judiciales? Bueno, teniendo, como les decía, como primero que en el ámbito judicial van a tener un dictamen pericial, ¿no? Y se van a basar en eso justamente para acusar a una persona, puede ser, o para tratar de tomar una decisión en cuanto a, por ejemplo, la custodia o adopción de un niño, ¿no? Una metapericia nos hace ver si este procedimiento ha sido de una forma exhaustiva, si ha sido una investigación concreta. Entonces, si esta investigación, este dictamen corresponde a todo lo que tiene que ser analizado y ha cumplido con todo el análisis, le vamos a dar a la autoridad la fiabilidad de que si su fallo va a basarse en este dictamen, realmente tiene fundamento científico teórico de acuerdo a la psicología forense. Ahora, si este carece y se ve imparcialidad, inclusive en algunos casos, falta de ética, no haber cumplido con los requisitos específicos de la psicología o no haber tomado en cuenta, como le decía, un instrumento para niños y lo han aplicado a un adulto, por ejemplo, eso es una falta de conocimiento y una mala praxis. Entonces, nosotros tenemos en la metapericia que decirle, señor juez, este instrumento sí tiene parcialización, este instrumento no está calificado de la mejor manera y por tanto sí es un instrumento que carece de fiabilidad. Si usted se basa en ese documento, bueno, es su responsabilidad, pero no tiene los fundamentos teóricos científicos que debería tener. Entonces le estamos advirtiendo a la autoridad para que sus fallos realmente tomen en cuenta o descalifiquen a la pericia que se ha presentado por estas fallas y mala praxis que se puede tener. Entonces, yo creo, fundamental tener esta opinión de una tercera persona, ¿no es cierto? Y que digan, sí, está bien, está bien, se ha hecho con todo lo que tenía que hacerse. O realmente, señor juez,
pare orejas y la verdad que búsquese otro fundamento para dictar su sentencia, porque este carece de todo lo que tiene que ser científicamente aceptable para nuestra ciencia, la psicología forense. Es más que importante por lo que se entiende, ¿no es cierto, doctora? Es importante y como le decía, tal vez entre bambalinas, ¿no? O sea, ni siquiera muchos abogados conocen de las metapericias y se basan en informes mal elaborados, carentes de fundamento, totalmente parcializados y con mucho sesgo, ¿no? En el ámbito de la psicología. Entonces, sí es darles luces para poder por lo menos tener una apelación o por lo menos tener esta puesta en duda de que algo no está bien, ¿no? Doctora, ¿y cómo se relaciona la metapericia con el concepto de testimonio experto en lo que es la psicología jurídica y forense? Bueno, un perito es un experto, ¿no es cierto? Entonces, pero no solamente por ser perito, por haber estudiado algo, yo puedo presentarme y decir algo, es un testimonio mío. El testimonio de un experto tiene que estar basado también y fundamentado por teorías, por test, por algunos argumentos. Le decía en las metapericias, por ejemplo, si yo voy a cuestionar la metodología o por la base teórica que está utilizando el perito, yo tendré que presentar también para que sea creíble, ¿no es cierto?, nuestro testimonio también como peritos, la Claro que sí. fundamentación específica que desvirtúa lo que el perito está diciendo. Entonces, nuestro testimonio experto y como experto también tiene que tener un fundamento teórico, un fundamento científico, un fundamento basado en las pruebas psicológicas que nosotros utilizamos, los instrumentos, las metodologías, y para que esto también nosotros podamos argumentar cualquier déficit en cuanto a la evaluación que se haya hecho primeramente, ¿no? Entonces, la opinión de un experto, sí, por ser perito, tanto en las pericias como en las metapericias, tenemos que basarnos en fundamentos teóricos, científicos y test de última generación, ¿no? Doctora, ¿y qué papel juegan las teorías y modelos psicológicos en la metapericia? Bueno, ya te había adelantado algo, las teorías em, nos van a fundamentar realmente si el diagnóstico que se haya llegado en una pericia corresponde a lo que se esté evaluando. Por ejemplo, en psicología forense, muchas veces no tomamos en cuenta lo que es la psicología psicodinámica o el psicoanálisis, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy, pese a que ha sido tal vez la fuente principal para que dé lugar a bastantes teorías posteriores de lo que es la psique, eh, todavía no se tiene una constatación de que estas teorías sean científicas, ¿no? Entonces, mientras no exista esta parte de cientificidad empírica, de poder en cualquier instrumento que se utilice, volver a sacar los mismos resultados, por ejemplo, que es una de las validaciones que nos exige el ámbito judicial. Si yo me hago hacer un test de ADN, por ejemplo, en el ámbito judicial, o una prueba toxicológica de sangre, me tienen que sacar tres muestras, tanto de ADN como de la prueba toxicológica cualquiera, sangre o lo que fuese. Eh, y bueno, esto hacen la pericia con una de las pruebas y las guardan las otras dos, las guardan, las tienen que archivar y las tienen que guardar bajo protección. Entonces, si no estoy de acuerdo con una de las pericias que se haya realizado, entonces puedo recurrir a una o a una tercera, inclusive de manera internacional. Lo propio tiene que suceder con psicología, ¿no? O sea, yo hago una prueba, por ejemplo,
tenemos nosotros test, cuestionarios, y en el ámbito de la psicología psicodinámica o psicoanálisis se tienen pruebas proyectivas, y entre las pruebas proyectivas están los dibujos. Pero el dibujo no va a ser el mismo si lo realizo el día de la pericia, 2 días después, o 6 meses después, o 2 años después, que son cuando intervenimos los psicólogos forenses, ¿no? Entonces va a variar, no se mantiene un estándar, entonces carece de cientificidad. Entonces las bases teóricas de la psicología forense también tiene que basarse en la ciencia, en la posible reproducción de los instrumentos. Ahora, cuando yo hago llenar un cuestionario, lo tengo el cuestionario totalmente sistematizado. Puede ser que la corrección no esté bien y le puedo pasar lo que ha hecho el peritado en el cuestionario, y el que haga la metapericia o un consultor técnico puede volver a hacer la corrección y validar si esto está bien o está mal, ¿no? Entonces nos permite esa reproducción de la información. Y las teorías psicodinámicas, la verdad que no nos los permite. No se puede volver a sacar, no se puede volver a construir todo lo que se ha reconstruido. Ahora, podemos volver a tomar otro cuestionario, por ejemplo, en la parte cognitivo-conductual, ¿no es cierto? Podemos tomar otro cuestionario de la misma forma, se llama retest. La variación no va a ser mucha, porque, por ejemplo, la personalidad tiene una tendencia estructural a mantenerse en el tiempo, pese a diferentes circunstancias. Entonces, nos permite eso garantizar ciertos elementos probatorios en el ámbito judicial. Para ir terminando, doctora, tengo una pregunta adicional. A ver, ¿cómo se puede aplicar la metapericia en el ámbito o en el contexto de los casos de violencia de género, por ejemplo? Ya, en el campo de la violencia de género, bueno, seguramente hay una pericia, va a haber una pericia que se haga a la víctima, ¿no? Ujú. O también al supuesto agresor, ¿ya? Entonces, supuestamente víctima, supuestamente agresor. Se hacen las pericias pertinentes y estos son presentados a las instancias judiciales. Imagínense que son presentadas ambas y son totalmente contradictorias. La víctima es muy víctima y el agresor no había sido agresor según el dictamen que se haya realizado. Entonces, si es muy víctima y no hay agresor, ¿qué es lo que está pasando? Haciendo una metapericia en ambos casos, podemos ver si ha cumplido con los criterios rigurosos que nos exige la psicología forense, si los instrumentos han sido calificados de una buena manera, y si esto va a corresponder, cuál de los dos está bien, ¿no? O cuál de los dos, alguno tiene más parcialización. Estos elementos sí va a ser en el ámbito probatorio de un juicio oral, por ejemplo, puede ser fundamental, ya que eh, la base de la sentencia, especialmente en violencia donde no se tiene otros recursos, violencia psicológica, donde no se tiene un informe médico forense, no se tiene nada más que el testimonio a la víctima. Entonces es importante hacer una buena conclusión de estos informes, si corresponden, si se hace una buena metapericia, si corresponden estos para una sentencia o no, ¿no? Sí, efectivamente, quiero agradecer su presencia, doctora. De verdad, quiero agradecerle, es un honor para nosotros compartir con usted sus conocimientos, compartirlo con la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Recordar que estamos ya a días del inicio del Congreso Internacional CONCIFOR 2023, Congreso Internacional de Psicología Jurídica y Forense, donde vamos a tener el honor de contar con la presencia de la doctora Verónica Alfaro. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por estar con nosotros. Gracias por compartir estos momentos a nombre de ACADEPEC y ACADEPEC Internacional. Le damos las gracias. Sus palabras de despedida, doctora. Bueno, la agradecida soy yo, reitero,
Gracias, ingeniero, por la invitación y sí estoy a la espera, digamos, de que llegue el día para poder transmitir algo, ¿no? De lo que sabemos y además es nuestra experiencia que sirva a otras personas, que sirva para que esto realmente tenga mayor conocimiento, ¿no? La metapericia tenga mayor conocimiento y puedan exigir también en el ámbito judicial y así podamos ayudar a una sentencia justa y en un tiempo determinado, ¿no? O sea, sin que haya retardación de justicia. Por mi parte, agradecida nuevamente y a la espera de que llegue el día. Así será. Los agradecidos somos nosotros. Muchísimas gracias. Hasta siempre. Hasta siempre.